Sigue nuestro programa con el punto de vista de las víctimas, pues sin duda se trata de personas cuyo bienestar y derechos dependen de las decisiones que se tomen en cuanto a cómo abordar las dificultades de las que estamos hablando esta tarde. Para abordar este punto de vista nos acompaña Karina Fernández Neira. Como ya se dijo, ella es abogada de víctimas y defensora de derechos humanos y abogada de Rondes 38. Y ella expondrá acerca de las dificultades de la investigación, como acabo de decir, desde la perspectiva de las víctimas. Karina tiene la palabra. Gracias. Bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo, que da para mucho y que está marcado por un inmenso dolor, obviamente, de las víctimas que entre otras yo represento. Quería, como siempre, agradecer la invitación, agradecer sobre todo el trabajo que ha hecho la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, a quien yo denomino una de mis barricadas favoritas. Me voy a centrar y voy a mencionar algunos aspectos de negacionismo y no quisiera no hablar de negacionismo y sobre todo de lo que Chomsky califica como indiferencia moral y científica frente a ciertos delitos sin homenajear a la profesora Claudia Cárdenas, porque creo que a lo largo de varios años ella me ha demostrado cómo justamente desde el mundo científico y la academia se puede dejar de lado esa indiferencia. Así que Claudia, muchas gracias por siempre estar como en la vanguardia y con toda tu fortaleza y conocimiento académico siempre liderar esos procesos y darle espacio a personas como yo que representan, digamos, otro aspecto del activismo. No quería tampoco dejar esta oportunidad de mencionar algo que yo refiero varias veces y que me interesa que en Chile esté presente, y es que las personas que integran el Ministerio Público, las fiscales, y yo se lo he dicho personalmente a la fiscal Jimena Chong, de frente varias veces, también son personas defensoras de derechos humanos. Entonces, creo que es muy importante que este desafío lo enfrentemos juntos, asumiendo eso, asumiendo que los operadores de justicia son también personas defensoras. Y eso nos permite justamente enfrentar digamos, los dolores y los grandes desafíos que representan estos hechos en Chile, pero sobre todo con la consigna de las garantías de no repetición, que obviamente es una de las que siempre ha defendido el ONDES 38. El tránsito que les propongo para esta jornada tiene que ver con hablar de los delitos que enfrentamos en estas investigaciones, cuáles son los estándares internacionales y qué es lo que está pasando en el contexto de las investigaciones en Chile, sin obviamente dejar de mencionar ciertas como recomendaciones o ideas que me parecen relevantes que incluyamos en el debate y evidentemente hablar también de la pandemia entre tanto. Creo que es central que hablemos de que en estos casos enfrentamos crímenes de Estado, crímenes perpetrados por agentes estatales que tienen dos grandes elementos como los ve la criminología. El primero es que se trata de crímenes perpetrados por agentes estatales, pero que son autorizados por aparatos estatales o que cuentan con su aquiescencia y que esa aquiescencia en cierta forma se refleja en omisiones o en no criticar ese accionar criminal. Y además tiene una gran característica, que es la rutinización. O sea, ese actuar rutinario es el que también marca lo que son los crímenes de Estado. Pero tiene como efecto, y la criminología lo analiza así, sobre todo el profesor Zaffaroni, en un elemento que me quiero centrar, el negacionismo. Y el negacionismo puede tener distintas fórmulas, formas y expresiones. Y en una de esas es justamente bajarle el perfil. Una de esas es cuestionar la existencia o no de centros de tortura. Una de esas es cuestionar o no el relato de las víctimas. Una de esas es preguntarnos o, digamos, hostigar a las víctimas cuando van a realizar una denuncia. Y por eso es tan importante que seamos conscientes de lo que significa el negacionismo y de cuáles son sus efectos. Y al mismo tiempo, estos son como tres estructuras en las cuales la criminología nos habla de estos delitos. Primero, el negacionismo como la idea de estigmatizar a las víctimas, cuestionarlas, ponerlas en tela de juicio, aun cuando estemos viendo el delito más perverso cometido, aun cuando tratemos de no denominarlo tortura, aun cuando tratemos de denominarlos de otras formas, evitar
ese enfrentamiento. Y obviamente, como también nosotros sabemos, el estigmatizar a la víctima tratándola de violentista digamos, y de otras afirmaciones. Y eso se llama secuencia perversa de estereotipos. Y ese es el primero de los pilares que quería mencionar. El segundo tiene que ver con que se tratan de actos perpetrados por agentes estatales. Y contrario a lo que nos diría la lógica moral básica de que entonces son más graves, lo que ocurre en la sociedad, y sobre todo en la sociedad chilena, es que se naturaliza ese tipo criminal. Se le ve como menos grave, ¿cierto? Por medio de la sociedad. Se normaliza, se naturaliza esa brutalidad. Se le borra el carácter perjudicial. Y el otro, ese es como este elemento entonces, y el tercer elemento es la indiferencia moral y científica que yo les comentaba, y que Chomsky se refiere a cómo las personas somos capaces de, y las instituciones, de excluirse de estos delitos, y su dimensión. Entonces, estos tres pilares que caracterizan a los delitos, a los crímenes de Estado, cruzados por este negacionismo, terminan expresándose, y según el profesor Zaffaroni, penetran a los elementos estatales, penetran en la fiscalía, penetran en los tribunales, penetran en las policías, y obviamente, si lo vemos también en otros análisis que yo he hecho, a la academia, a los centros de pensamientos, generando impunidad y perpetrando entonces garantías de repetición. ¿Por qué he querido iniciar esta reflexión de hoy con este punto? Porque creo que es nuestra responsabilidad, de todos los que estamos acá presentes, de todos los que están escuchando esta charla, el hacernos cargo responsablemente de enfrentarnos al negacionismo clásico de los crímenes de Estado y a esa indiferencia. Entonces, cuando yo hablo de esa indiferencia, cuando hablamos de la búsqueda de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, que ha sido claramente la consigna del 1168 durante décadas, lo que quiero decir es, enfrentemos la indiferencia. Al día de ayer, hace 5 años, que fue secuestrado José Vergara, que fue desaparecido en un país donde la desaparición forzada ni siquiera constituye un tipo penal único. Que enfrentemos la indiferencia de cuando en Chile, antes del 18 de octubre, existía el daño ocular. Existían niños con daño ocular, niños en la legua. Y May lo sabe, porque yo justamente en septiembre y en octubre, antes del estallido, le pedí y requerí información al respecto de por qué había un niño con 5 años sin que un fiscal, además agente de Carabineros, estuviera a cargo de una investigación sin que esa investigación avanzara, sin que Uravid le hubiera tomado testimonio a ese niño, sin que su familia hubiera sido considerada víctima. Y entonces, no quiero seguir mi exposición sin mencionar del caso por el cual yo creo que tenemos que todos pedir perdón, y que es Aysén. En Aysén, la indiferencia moral y científica con la que reaccionamos me parece que es indispensable para probar lo que estamos viendo ahora. En el caso de Aysén, 1 de cada 10.000 habitantes perdió un ojo por agentes policiales, y el jefe a cargo de ese operativo fue Moraz, que es el mismo general a cargo ahora de todos los operativos en Santiago Oeste. De eso estamos hablando cuando yo hablo de indiferencia, de hacernos cargo y de asumir las responsabilidades de delitos que quedaron en la impunidad, porque, como yo decía, la Fiscalía entregó la competencia a la Fiscalía Militar. Yo pido disculpas en este caso, porque yo también, incluso teniendo un compañero como Cristian Cruz, que es mi colega, y que se hizo muy cargo de estos casos, tal vez yo no lo acompañé como debería haberlo hecho también respecto de esa horrible realidad. Entonces, cuando yo hablo de que es importante pedir disculpas, cuando es importante no buscar excusas, no buscar explicaciones de por qué no estamos haciendo las cosas bien, sino asumir y plantearnos desafíos, tensionar la norma, tensionar el status quo para lograr proteger los derechos humanos, es porque lo que tenemos que hacer es romper con ese negacionismo. Y eso involucra una protección hacia las víctimas que de verdad hoy día se sienten fuertemente desprotegidas cuando son víctimas de delitos cometidos por el Estado. Entonces, ¿por qué entonces tenemos que tener un estándar distinto, ¿cierto? El estándar de la obligación de investigar, perseguir y sancionar respecto de delitos de esta magnitud. ¿Por qué yo sí exijo priorización? ¿Por qué yo exijo priorización? Porque se tratan de delitos cometidos por agentes estatales, pero además delitos que se cometen contra la humanidad en su conjunto. Y porque si no priorizamos, porque si no ponemos límites, constituyen garantías de repetición. Porque se trata de víctimas de garantías reforzadas. Y acá yo sí creo que hay un aspecto que el Ministerio Público debe superar.
el Ministerio Público no puede seguir hablando de que todas las investigaciones son iguales, no, porque justamente cuando hablamos de garantías reforzadas estamos exigiendo que ciertas víctimas, por razones absolutamente fundadas y con un contenido en el derecho convencional, tienen que ser tratadas de una forma distinta. Entonces, las víctimas de violencia estatal, niños, niñas, adolescentes y mujeres, al menos deberían estar en otra categoría de priorización. Entonces, en esta situación, ¿cuáles son las obligaciones internacionales? Las voy a mencionar en breve, lo que mencionaba la fiscal, que tiene que ver con la debida diligencia, pero ella le explicó muy bien lo que es la debida diligencia, pero debida diligencia y ciertos requisitos de la investigación. Entonces, a debida diligencia me voy a referir solo a aspectos que la fiscal no mencionó, que tienen que ver, por ejemplo, con la utilización de categorías penales adecuadas. Voy a volver sobre esto, pero la utilización de categorías penales adecuadas es central. Justamente esto que hablaba también Imai, de que se utilizan a veces por la fiscalía distintas categorías, distintos ingresos. Eso nos obstruye ver tal vez cuál es efectivamente el diseño completo de delitos perpetrados, pero además, bueno, también podría explicar, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de los 43 en México, el Estado durante meses hizo todo lo posible por no utilizar la figura y no calificar los hechos como desaparición forzada. Utilizó incluso figuras más graves, con penas mayores, pero lo único que evitó fue utilizar desaparición forzada, que fue lo que la comunidad internacional le exigía. Por eso es tan importante que utilicemos las categorías penales adecuadas. Y lo que quiero mencionar acá, solo para adelantarme a lo concreto, es que en Chile los mismos hechos están siendo calificados de manera distinta. Entonces, tenemos tres situaciones de lanzamiento de a 10 metros de distancia de bomba lacrimógena contra la cara de una persona, y en Rancagua se llamó homicidio frustrado. En el caso de Fabiola se llamó a premios ilegítimos con lesiones, y en el caso de Luciano Debro se llamó cuasi delito de lesiones. Entonces, la incertidumbre y la vulneración que significa que un mismo hecho tenga tres calificaciones a la hora de las formalizaciones, claramente parecen ser elementos que vulneran la debida diligencia. Otros aspectos que son relevantes de la debida diligencia tienen que ver con que las líneas de investigación superen la escena del crimen. Las investigaciones no pueden ser fragmentadas, las investigaciones tienen que responder a patrones que consideren los contextos facilitadores. Hoy día nosotros no podemos, de nuevo, mirar una investigación en relación a la escena de crimen. Necesitamos saber quiénes son las autoridades que vieron las autorizaciones, que generaron ciertos marcos normativos, que permitieron entonces lo que se conoce como otros tipos de responsabilidades que respondan a estos contextos. Las investigaciones no pueden responder a lo fortuito. Las investigaciones no pueden responder a las cámaras que encontramos o no encontramos, al testigo que descubrimos o no descubrimos. Las investigaciones en materia de debida diligencia tienen que ser capaces de superar esas limitaciones. Y bueno, las investigaciones, como ustedes saben, ya de oficio, que tienen que ser de oficio, seria, imparcial, efectiva y rápida. Me voy a referir a eso en breve, solo para cerrar con la idea de la pandemia. Para referirme a la pandemia, como un gran obstáculo, no me voy a referir a cómo la pandemia me afectó a mí o a las personas defensoras de derechos humanos. Me voy a referir a cómo la pandemia ha afectado a las víctimas. La pandemia ha sido brutal porque justamente personas víctimas de delitos cometidos por agentes estatales se encuentran recluidas en sus hogares, teniendo que pedirle autorización a los agentes policiales, a los mismos imagínense además esto en ciertas comunidades, en ciertas localidades pequeñas donde tienen que ir a la comisaría para pedir el certificado médico para ir al doctor, y tienen que ir a pedírselo a los mismos agentes que lo perpetraron. Imagínense cómo se siente las personas que tienen que saben que sus agresores están en la calle, que estamos en estado de excepción constitucional y que sus agresores están ahí. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría, bueno, no sé si tengo tiempo, pero me gustaría citar a María Paz, que es una de las víctimas que yo represento, que es el caso índice, porque fue la primera persona que recibió el 18 de octubre un daño en su cara, y ella hablaba de cómo se siente traumatizada en la pandemia, cómo ella se siente que ella se sumó a un cuerpo más de los cuerpos víctimas de la represión de la dictadura, y cómo ella describe esta situación como insoportable cuando tiene que pedirle permiso a carabineros para salir de su hogar, pero además cuando tiene que indicarles en qué calle se va a mover.
Entonces, eso es muy vulnerador. Pero además, para salir un poco de las víctimas, quería referirme a lo que describe Michael Reed en un artículo que Londres 38 también publicó en su página web, que tiene que ver con el COVID como justicia detenida, justicia desplazada, justicia perdida. Y lo que dice justamente Michael Reed, relacionando de nuevo los crímenes de Estado con el negacionismo, es que hay que tener mucho cuidado con, a pesar de las dificultades que obviamente el COVID evidentemente genera, con que sean mecanismos utilizados para profundizar en el negacionismo y por tanto asegurar la impunidad. No puede transformarse en un nuevo obstáculo. El desplazamiento temporal de la centralidad de las iniciativas de la justicia penal no puede volver a no considerarse en cuenta como uno de los elementos principales de nosotros como sociedad, especialmente una sociedad como la chilena que enfrenta una pandemia en un contexto de estallido social, en un contexto de excepción constitucional. Ya para ir cerrando y referirme a lo concreto, ¿qué situación estamos experimentando en Chile? Tenemos 8.575 denuncias por los hechos cometidos por la vulneración de los derechos humanos perpetrados durante el estallido, que yo siempre menciono que son al menos, porque sí sabemos que hay un montón de personas que por diversas razones no denuncian. 62 formalizaciones, pero me gustaría mencionar en particular y como porteña, que por ejemplo en Valparaíso no existe ninguna formalización, que tenemos una condena, y una condena además obtenida como resultado de un proceso abreviado. Y yo de verdad creo que al menos quienes nos dedicamos a esta materia no vamos a olvidar que el primer caso y la primera condena pronunciada como consecuencia de los graves delitos que todos fuimos testigos fue el resultado y en el contexto de un proceso abreviado. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que yo vislumbro? Y voy a tratar de ir dando alternativas también en lo que hoy día vemos en el escenario de los procesos judiciales. Hay una profunda estigmatización de las víctimas cuando van a declarar. Eso es absolutamente brutal. O sea, lo que se le pregunta a cualquier víctima, incluso, y una víctima además de delito estatal, una víctima que fue golpeada, ensangrentada, que quedó abandonada en la calle, que pasó por el peor momento de su vida, o a las familias de las víctimas que fueron asesinadas, lo que se les pregunta es, ¿qué estaba haciendo usted ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Está segura? Y eso tiene que reformarse. O sea, el interrogatorio no puede irse a un espacio de estigmatización. Lo que nos dice el derecho internacional, además, que las personas que denuncian deben ser especialmente protegidas, resguardadas, no solamente a las víctimas, también a los denunciantes. También existió, me gustaría poder compartir con ustedes que muchas de las víctimas que sobreviven a estas peores experiencias generalmente son además después hostigadas. O sea, nosotros tenemos además víctimas que fueron lesionadas y por estar con las lesiones en la calle fueron de nuevo como secuestradas por carabineros. Por el solo hecho de que sus lesiones eran evidentes. Después, la lentitud de las primeras diligencias. O sea, todos tenemos que aceptar acá que hemos tenido una lentitud que sobrepasa por creces los 3 meses que el derecho internacional de los derechos humanos ha puesto como un plazo razonable para las primeras diligencias. No observamos lineamientos de acción nacionales al respecto. No se aprecian, cuando yo hablo de priorización, no se aprecia la existencia de metas de gestión. Que nos indiquen cuánto deberían durar delitos cometidos, crímenes de Estado. Que nos diga, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención, ¿cómo obtenemos la prueba respecto de delitos cometidos por agentes estatales? ¿Por qué? Al menos yo en mi experiencia profesional, también va a hablar Miguel, pero yo he tratado de recoger otras experiencias, pero es que a las policías solo se les pide oficio. Se les pide oficio. Yo nunca he visto incautamiento, nunca he visto interceptación, nunca he visto una serie de otros mecanismos que el derecho procesal otorga para obtener ciertos medios de prueba. Por ejemplo, en las cámaras siempre dicen como, no, es que parece que no habían cámaras. Y yo, pero es que hay que citar al gerente del metro que nos dé cuenta de por qué no está entregando las cámaras o por qué están funcionando policías al interior o no. Pero como todas esas acciones como extras se tienden como a no dar. También, bueno, en los mismos metas de gestión, el plazo para investigaciones abiertas, para investigaciones que no hay una rendición de cuenta por parte de las policías de los informes. Los oficios. Yo estoy diciendo que no veo la existencia de líneas de acción nacionales.
tal vez existen y yo las desconozco porque lamentablemente los oficios que en Chile existen, especialmente en el Ministerio Público, respecto de la Fiscalía Nacional, no son, o sea, no están en la página web. No es que no sean públicos, pero no están en la página web. Entonces uno no puede consultarlos. Los que yo conozco los tuve acceso cuando era una investigadora y pude tener esos oficios, por ejemplo, el del Fiscal Nacional en materia de tortura y apremio ilegítimo, pero el desconocimiento de esos oficios lo hace inexigibles. Entonces, incluso en algunos casos, los fiscales han tratado de cerrar investigaciones en las cuales no se ha cumplido con ese estándar. Entonces, bueno, ahí uno exige que se cumpla, pero ¿y qué pasa con el resto, a lo mejor, de las personas defensoras que no conocen el contenido de esos oficios y que podrían exigirlos también? Bueno, eso es algo que me preocupa mucho porque también yo siempre hago una crítica desde el mundo al querellante, además una querellante que tuvo el privilegio de haber trabajado en la Fiscalía Nacional, entonces además creo, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen querella? ¿Qué pasa sería bueno también tener una rendición de cuenta de cuántas de las 8.575 denuncias se abrieron de oficio? ¿Cuál es el curso que tienen esas investigaciones y cómo se distinguen a lo mejor de las que sí tienen querellante? Bueno, eso es en general el contexto de entonces cómo tienen que realizarse, o de las críticas que yo veo en lo concreto al analizar qué pasa con las investigaciones de oficio, qué pasa con las investigaciones sin dilación, que tienen que realizarse como de manera seria, con preservación de la prueba, con un manejo adecuado de la escena del crimen. De verdad, el protocolo de Minnesota y lo que exige el protocolo de Minnesota en el momento del levantamiento del cadáver, elementos de ADN, la cronología de los hechos, es algo que está absolutamente ausente de las investigaciones. Tengo que terminar con uno de los temas más interesantes en materia de investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos. La necesidad de investigación independientes e imparciales. Este es probablemente uno de los desafíos más grandes que podamos enfrentar en nuestro ordenamiento. Pero esto se traduce, y yo lo he dicho varias veces, en que nosotros necesitamos fiscales ad hoc. O sea, la situación en Chile, la gravedad de los delitos perpetrados y la relación existente entre el Ministerio Público y las fiscalías como auxiliares de justicia requieren que estos delitos sean analizados con fiscales especialmente designados para estas labores. Es lo mismo que yo planteaba. No es posible que en Chile tengamos un mismo hecho sea calificado como distintos delitos. Cada fiscalía en Chile también ha abordado de distintas formas a qué tipo de fiscal le entrega estos casos. Y eso también genera un montón de incertidumbre respecto de cómo los querellantes, como, bueno, en esta fiscalía regional me toca la persona experta, el fiscal jefe, en el otro no, en el otro el fiscal que es experto en delito complejo, en el otro el de anticorrupción. Entonces, eso también requiere una uniformidad a nivel nacional, pero en lo concreto requiere, y yo creo que la gran exigencia a nivel internacional que de hecho estamos formulando nosotros, es la necesidad de fiscales ad hoc designados. Y para mí también, de nuevo, el gran ejemplo sobre esto fue el caso de los 43. El caso de los 43 también en México, vimos que se elaboraban distintas teorías, incluso se cuestionó la existencia, digamos, y se estableció lo que se llamó la verdad histórica, y el Ministerio Público hasta le había dicho a la familia, usted no busque más porque esta es la verdad, y cuando se nombró un fiscal ad hoc, un fiscal que no se había relacionado antes con los policías, un fiscal especializado en la materia, justamente ahí es cuando se logró al menos tener avances concretos y saber efectivamente que la verdad histórica no era tal y que también habían, digamos, avanzar concretamente y con mucho respeto hacia los familiares. Por último, bueno, esto ad hoc, yo sí estoy muy preocupada por el tema de los sumarios administrativos de los policías. Creo que son una gran fórmula de obstáculo al acceso a la justicia, de encubrimiento, y a lo mejor eso es para otro webinar y evidentemente no es responsabilidad tampoco del Ministerio Público hacerse cargo de eso, pero sí creo que es un tema del que requiere que avancemos en el debate. Así como tan importante es la investigación, que yo me he centrado en eso ahora, y la naturaleza de los delitos, y que sepamos que enfrentamos el negacionismo, es la proporcionalidad de la sanción. Quienes me conocen, en particular Claudia, que hoy día está acá, sabe que le he dedicado mucho tiempo de mi vida a la proporcionalidad de la sanción y qué significa sancionar.
Y en estos casos no podemos olvidar que efectivamente la sanción requiere ser efectiva, requiere ser proporcional. El derecho internacional de los derechos humanos ha sido enfático en decir que tiene que además hacerse como en la idea de garantía de no repetición, y quisiera insistir en ese sentido en que es muy lamentable que la primera condena que tengamos respecto de estos hechos haya sido el resultado de un proceso abreviado donde justamente la pena no fue efectiva. No, digamos, no una pena efectiva de privación de libertad. Yo creo que eso sería por el momento. Muchas gracias, creo que eran grandes temas, muchos y grandes temas, pero traté de abordarlos rápidamente y muchas gracias a todos por el interés y la participación.